Hola a todos, ¿cómo están? En este bello día damos gracias a Dios por todas las familias del mundo, pero en especial por las familias colombianas, porque el 20 de julio celebramos un año más del grito de independencia de nuestra nación Colombia de la opresión española. Hoy Dios quiere bendecir su vida y bendecir nuestra vida con uno de los principios de su reino, el principio de la libertad. Por ello le invitamos a leer su santa palabra que está en Juan capítulo 14, verso 6 y Juan 8:32 que dicen: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por tus principios. Hoy te pedimos, Señor, que estos principios, especialmente el principio de la libertad, quede grabado en los corazones de los que nos escuchan y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A manera de introducción, queremos recordar algunos sucesos acaecidos en el proceso de nuestra libertad del yugo español. Alguien dijo: quien olvida su historia está condenado a repetirla. El 20 de julio de 1810, el pueblo neogranadino tomó la decisión de dar el grito de independencia, suceso consolidado con la suscripción del Acta de Independencia firmada el 21 de julio de 1810 a las 3:30 de la madrugada en la ciudad de Santa Fe de Bogotá por 57 valientes, entre los cuales estaban Camilo Torres, abogado y político; Francisco José de Caldas, científico y botánico; José María Carbonell, que era político; José Acevedo y Gómez, militar y político; José Miguel Pey, abogado y político. Este último, alcalde ordinario de Santa Fe de Bogotá para ese entonces, nombrado por el virrey español Antonio Amar y Borbón. En dicha acta de independencia se establece la Suprema Junta de Gobierno de la Nueva Granada y dejan como presidente al virrey español y como vicepresidente a José Miguel Pey. Días después, Pey detuvo al virrey y lo desterró, convirtiéndose en el primer neogranadino, es decir, en el primer colombiano en ejercer el poder ejecutivo en nuestro país. Así es. El periodo comprendido entre el 20 de julio de 1810, cuando se da el grito de independencia, y el 16 de septiembre de 1816, ese periodo de 6 años se llamó la Patria Boba. ¿Por qué? Porque después del grito de independencia, los neogranadinos se enfrascaron en guerras internas para obtener el poder entre centralistas y federalistas. Por eso entre 1816 y 1819, el general español Pablo Morillo, con 12,000 hombres al mando, instauró en Nueva Granada el régimen del terror, apresando y fusilando a la mayoría de los precursores del grito de independencia y restableciendo en agosto de 1817 el virreinato al militar español Juan José Francisco de Sámano. Para la gloria de Dios, hombres valientes como Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, más conocido como el general Simón Bolívar, el general Francisco de Paula Santander y otros 2.500 hombres, y con el apoyo de la Legión Británica, esta conformada por hombres de Irlanda, Inglaterra, Gales y Escocia, al mando del general James Rock, inician la campaña libertadora, librando las batallas de Paya el 27 de junio de 1819, el paso de los Andes en el páramo de Pisba el 5 de julio de 1819, donde muchos desertaron, otros se enfermaron y murieron por las inhóspitas condiciones de la travesía de los Andes.
la batalla de Gamesá y Topagá el 11 de julio de 1819, la batalla del Pantano de Varga el 25 de julio de 1819, en la cual el general británico James Rock es mal herido y fallece días después. Y para el 5 de agosto de 1819, las tropas del general español Barreiro y el virrey Juan Sámano intentan unirse para repeler el ataque, y los generales Bolívar y Santander, de forma audaz, deciden interceptarlos en el puente de Boyacá e impiden que el ejército español se unan, librando el 7 de agosto de 1819 la famosa batalla de Boyacá, donde terminó por completo la opresión del yugo español en el territorio neogranadino, es decir, en nuestra nación Colombia, asumiendo el 21 de septiembre de 1819 la presidencia de la Gran Colombia el general Bolívar y como vicepresidente el general Santander. Unos se fueron, pero otros quedaron. Desde sus inicios, nuestra nación ha estado subyugada en una gran guerra esclavizante. Primero entre españoles y nativos, después entre ejércitos realistas y patriotas, más tarde entre centralistas y federalistas. De allí pasó a la guerra entre liberales y conservadores, hoy entre derecha e izquierda. Todo por obtener el anhelado poder. Yo me pregunto, ¿y mañana la guerra será entre quiénes? Todos sabemos que uno es el autor de la libertad y que otro es el gestor de la esclavitud. ¿En cuál bando está usted y estamos nosotros? ¿O en qué bando vamos a estar ubicados o nos vamos a ubicar? Así es, buena pregunta. Dios en Gálatas 5:13, por intermedio del apóstol Pablo, nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Es decir, que usted y nosotros estamos hechos para vivir en libertad. Por eso nos desagrada tanto que quieran controlarnos y, en el peor de los casos, manipularnos. Pero yo te pregunto, ¿qué es ser libre? El término libertad o libre es traducido del adjetivo griego eleuteros, que significa no esclavo, no sujeto a restricciones. Es decir, que usted y nosotros podemos decidir libre y voluntariamente hacer todo. Aún Dios dice también que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. 1 Corintios 10:23. Esto nos hace entender que todo lo que hagamos tiene unos resultados positivos o negativos. Escuche, Dios no impone restricciones a nadie, porque uno de los principales principios del reino de Dios es la libertad. Él solo nos enseña lo que produce buenos resultados y nos muestra lo que da malos resultados. Y deja que usted y yo decidamos voluntariamente. ¿Cómo le llamamos a eso? Eso es libertad. Libertad. Amén. ¿Y qué es lo contrario de libertad? Es la esclavitud. Así es. Es estar sujeto a restricciones. Es no poder decidir voluntariamente. Es que otro decida por usted y por mí. Que si hago o no hago. Que si salgo o no salgo. Que si trabajo o no trabajo. Que si me pongo o no me pongo. Eso es esclavitud. Pero desafortunadamente, y no quiero que se entienda que estamos denigrando, pero la verdad hay que decirla. Lo que hemos visto de los centralistas, federalistas, liberales, conservadores, derecha o izquierda, es que siempre han querido manipular y controlar al pueblo para obtener y permanecer atornillados en el poder. Y eso
¿Cómo se llama? Esclavitud. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los judíos en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ellos respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Escuche la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Usted y nosotros podríamos decir, como dijeron los judíos, pero nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero escuche, el Señor hoy nos recuerda que cuando pecamos estamos siendo esclavos. Es decir, que no somos libres. Así es. Sepa usted que los malos deseos, el querer sacar siempre provecho de los demás, la mentira, el rencor, el engaño, la envidia, el odio, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las borracheras, esclavizan al ser humano. Amén, así es. También las frustraciones, la tristeza, la melancolía, la depresión, el no sentirse amado. Todo esto busca esclavizarte y esclavizarnos. Así es. Yo me pregunto, ¿usted y yo el 20 de julio podremos celebrar una verdadera libertad? La respuesta tendría un sí rotundo si usted y nosotros hoy decidimos pedir perdón por ese pecado que nos está esclavizando. Amén, así y si es. usted y yo pedimos perdón y recibimos la libertad de nuestro Señor Jesucristo. No solo el día 20 de julio, sino todos los días de nuestra vida, de cada semana, de cada mes, usted y yo podemos celebrar nuestra libertad. ¿Qué Amén, le parece si si nos acompaña y vamos a orar porque queremos así ser es, libres Señor. en Cristo Jesús? Así es. Soberano Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por traer la libertad a nuestros corazones. Yo hoy te pido, Señor, en unidad con las personas que nos están escuchando, perdónanos, Señor, perdona ese pecado que nos está esclavizando. Hoy, Señor, nos sometemos a tu poderío y declaramos que tú eres nuestro libertador. Padre, hoy recibimos tu salvación, tu libertad. Recibimos hoy la bendición que ganaste en la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.